Compañeros de la zona S092 y demás compañeros que puedan compartir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues el día de hoy acompaña en este Educatips 2.0 pues realmente un compañero maestro que tiene pues la aspiración de llegar a ser doctor, y hoy nos viene a hablar un poquito acerca del pensamiento crítico de forma graduada. Y me refiero al maestro Luis Alfonso Perdomo Zambrano, que nos acompaña para hablar precisamente del desarrollo y cómo podemos promover el pensamiento crítico. Él trabaja actualmente en la secundaria 697 Tío Centli, pero además también trabaja en la escuela preparatoria anexa a la Normal 4 de Nezahualcóyotl, en donde él imparte la asignatura de matemáticas. Él cuenta con 16 años de servicio y actualmente es aspirante a ser doctor. Bueno, pues sin más preámbulo, platícanos un poquito más acerca de cómo podemos promover el pensamiento crítico de forma graduada. Muchas gracias, profe. Buenas tardes, compañeros. Es muy grato para mí poder compartir un poquito de lo que he estado estudiando e investigando sobre este término tan importante en la actualidad. Y es que el pensamiento crítico originalmente aparece en nuestros currículos desde hace aproximadamente 2 generaciones al menos. Recordemos que en el Plan de Estudios 2011 era parte del perfil de egreso. También en el modelo 2017 aparecía como unos rasgos del perfil, y en el actual modelo 2022 pues es un eje articulador, ¿no? Entonces todos los docentes debemos de promover esta habilidad, que si bien la razón por la que aparece no solamente en el currículo mexicano, sino ha proliferado en todos los demás currículos a nivel internacional, es debido a estas recomendaciones que la UNESCO da, donde lo coloca como una de las habilidades centrales en la actualidad, junto con la resolución de problemas, la creatividad y el trabajo colaborativo. En ese sentido, mi inquietud por estudiar el pensamiento crítico surge con una frase que leí, la cual es de Ole Skotmovs, es un ruso originario, estudioso de la educación matemática crítica, y él dice que una educación sin crítica es una mera transmisión de información. Entonces, aquí radica la importancia, compañeros, de promover el pensamiento crítico. Sin embargo, en esta tarea que me doy de investigar acerca del pensamiento crítico, empiezo a recopilar muchos conceptos, porque pues para poder promover algo hay que conocerlo primeramente. Y ahí me doy cuenta que hay muchas definiciones. Los autores que estudian el pensamiento crítico no se ponen de acuerdo con qué es el pensamiento crítico, lo cual a nosotros como docentes pues dificulta aún más todavía promover algo que no se ponen de acuerdo qué es. Por otro lado, también la mayoría de las definiciones encontradas son muy subjetivas, hablan de esta habilidad como un proceso mental, y eso nuevamente es otra barrera para nosotros los docentes en su promoción. Por tanto, bueno, lo que decidí hacer en esta investigación que les comento es retomar yo un concepto del pensamiento crítico desde una perspectiva materialista, es decir, donde podamos observarla con tareas específicas cada una de esas habilidades o de esos procesos que nos indica la psicología cognitiva. En este sentido, bueno, la estrategia de manera muy somera consistió en irnos al uso del término crítica en la literatura, que es donde aparece por primera vez la palabra crítica, y es de hecho de este término de donde surgen todas las escuelas teórico-críticas, que son las que estudian todo el pensamiento, todas las definiciones de pensamiento crítico. En ese sentido, bueno, encontramos que lo que implica el pensamiento crítico o se define como una tarea objetiva, que implica interpretar, que implica enjuiciar, que implica valorar textos, situaciones problemáticas, desde diferentes marcos de referencia. Entonces, aquí ya estamos viendo 3 habilidades básicas: interpretar, enjuiciar y valorar. Son las habilidades que conforman al pensamiento crítico. Sin embargo, además de tener esta definición, surge una duda, y esto es, vamos a poner, por ejemplo, uno de los elementos que conforman al término pensamiento crítico, que es interpretar. Cuando hablamos de interpretar, no siempre hablamos de una tarea con la misma complejidad cualitativamente hablando. Doy ejemplos. No es lo mismo interpretar
un dibujo de uno de nuestros estudiantes o de un estudiante de preescolar a interpretar un modo de producción de un país, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno de los casos tenemos el documento o digamos el referente concreto, que es el dibujo, lo estamos viendo todo el tiempo, y en el caso del modo de producción no es así, es una cuestión más abstracta. Entonces, esta pauta en donde se hacen los mismos procesos, sin embargo, hay una diferencia en la complejidad, es lo que nos permite graduar. Y entonces, para esta graduación, se retoma una teoría que también va muy acorde con esta definición materialista que les acabo de dar, que es la teoría interconductual. En la teoría interconductual se maneja una taxonomía con 5 niveles, que van de lo concreto a lo abstracto. Y entonces, todas las habilidades del pensamiento, incluso nuestros PDA, se pueden caracterizar siguiendo esa taxonomía. Entonces, me di esa tarea de caracterizar el pensamiento crítico de manera muy general. Yo soy profesor de matemáticas, sin embargo, se puede ampliar a todas las demás disciplinas. En este sentido, voy a mencionar cada una de las sugerencias de actividades en los 5 niveles que debemos de trabajar esta habilidad del pensamiento. Entonces, en el primer nivel, la premisa a trabajar es que los alumnos puedan identificar datos con el referente presente. Me explico. En matemáticas, un ejemplo claro puede ser que identifique datos en tablas, en gráficas, que identifique algún dato que esté presente en él en el pizarrón. En el caso de otras disciplinas, por ejemplo, que resuelvan cuestionarios donde la respuesta sea textual. También escuchar una clase pertenece a este nivel. Por otro lado, también podemos hablar de repetir ejemplos. Cuando el alumno repite ejemplos que nosotros mismos hemos mencionado o que se han mencionado en clase, está interactuando en este nivel. Es un nivel muy sencillo, muy básico, pero recuerden que las habilidades básicas son el cimiento y el puente hacia las habilidades más complejas. En nivel 2, la premisa es la comprensión. Aquí lo que sugerimos es, en el caso de matemáticas, la resolución de ejercicios con algoritmos, pero sin ejemplo presente. Es decir, ya se explicó el ejemplo, los alumnos resuelven los ejercicios, digamos que imitando el algoritmo. En el caso de otras disciplinas, se sugiere trabajar cuestionarios, pero ya donde la respuesta no sea textual, donde ya el chico tenga que, de alguna manera, interpretar un poco, razonar un poco, reflexionar un poco sobre la pregunta. También las investigaciones, los mapas mentales se encuentran en este nivel. Podemos trabajar de esa manera. De la misma manera, cuando los chicos nos cuestionan en clase, están interactuando en este nivel. Cuando nos hacen preguntas sobre algún tema o algún procedimiento, interactuamos en este nivel. Consecuentemente aparece el nivel 3. Aquí la premisa es que relacionen principios de la disciplina con hechos. En el caso de matemáticas podemos hablar de la resolución de problemas, pero dándoles opciones a elegir. Además de eso, el alumno, además de seleccionar la opción, tiene que argumentar por qué está eligiendo esa opción. Esa es la diferencia con la mayoría de las pruebas de opción múltiple que normalmente realizamos, donde solamente el chico selecciona y ya. En este caso tiene que argumentar por qué está eligiendo esta opción. Y esto se puede extender a las demás disciplinas. Todos los reactivos de opción múltiple entran en este nivel. Sin embargo, es importante en nuestras preguntas o cuestionamientos agregar a lo mejor una tablita, un cuadrito, donde le pidamos esa argumentación con sus propias palabras de por qué eligió esa y quizá también por qué las otras 3 opciones no son las correctas. Entonces aquí estamos ya trabajando un poquito más la argumentación. Nos vamos de la identificación, pasamos a la comprensión y aquí estamos hablando de la selección, pero con argumentación. En el nivel 4, aquí vamos a relacionar principios, lo más significativo de los principios que estamos trabajando en las disciplinas, también con hechos. Pero algo importante, ya a partir de este nivel, es importante que manejemos lenguaje técnico de cada una de las disciplinas con los estudiantes, porque lo vamos a ir, digamos que adentrándose en la disciplina, que es lo que buscamos, que desarrolle no solamente el pensamiento crítico, sino también que eso coadyuve a trabajar con los PDA y con las temáticas de las disciplinas. Entonces, en este nivel vamos a trabajar en matemáticas problemas donde ya no hay opciones para elegir, sin embargo, tendría que interpretar el estudiante el texto, tendría que resolverlo con un procedimiento argumentado. Obviamente se incorporan en esta situación algunas palabras, algunos lenguajes, algunas palabras que impliquen lenguaje técnico, no completamente, pero ya es necesario empezar a introducir. Para otras disciplinas puede ser
la elaboración de infografías donde se tengan que integrar varios conceptos, la elaboración de mapas conceptuales pero que integren más de un solo concepto, los debates, los ensayos también pertenecen a este nivel. Por último, el nivel 5, aquí la premisa es que ya el chico haga juicios y tome decisiones argumentadas. En el caso, nuevamente, de matemáticas. En el caso de matemáticas, hablemos de un problema en donde el chico tenga que identificar, tenga que encontrar un dato faltante con base en la interpretación, en la selección de un principio o procedimiento, y con ese dato que resuelve parcialmente el problema, tenga que tomar una decisión, tenga que realizar un juicio de valor. En ese sentido, estamos aumentando el nivel porque ya no solo es resolver el problema, sino también tiene que enjuiciar, valorar esa respuesta para poder tomar una decisión. Es importante también en este nivel que tanto las situaciones que planteemos, no solamente en matemáticas, sino en las demás disciplinas, tengan ya incorporados lenguaje técnico y que se les pida a los alumnos que respondan y hagan esas inferencias con el lenguaje técnico. Entonces, esto es muy importante porque ya los vamos adentrando a la disciplina en la que estamos trabajando, independientemente de cuál sea. También se sugiere en este nivel trabajar lo mismo, ensayos y debates, pero donde se trabajen razonamientos científicos y morales de los dos tipos. De esta manera nosotros estamos graduando el trabajo desde una cuestión de identificación, interpretación, valoración, argumentación, hasta llegar a los juicios y a la toma de decisiones que hablamos que son pues de las habilidades más complejas, ¿no? Que en cualquier taxonomía se encuentran casi siempre al final. Como nos podemos dar cuenta, pues son actividades que normalmente nosotros realizamos en clase. Nada más que lo importante es organizarlas, sistematizarlas, darles un orden. Y también, si se pudieron dar cuenta, todas estas tareas se pueden incorporar en algún proyecto, ya sea de campo disciplinar, o de campo formativo, perdón, o incluso disciplinar. Estos 5 niveles se pueden atender en un proyecto, desde que identifiquen, recolecten datos, seleccionen algunos elementos para trabajar, interpreten, tomen decisiones. Entonces, si bien las metodologías con las que nos están promoviendo para trabajar en este modelo educativo se incorporan muy bien con la forma de trabajar en el pensamiento crítico de forma graduada. Bien, yo creo que de alguna manera esta información, compañeros, sería importante retomarla independientemente de la teoría que ustedes quieran trabajar, pero es importante graduar siempre todo lo que vayamos a trabajar. Espero que de alguna manera este pequeño, resumen de lo que he trabajado les haya servido, les haya sido de utilidad. Para mayor información, si a ustedes les interesa un poco más sobre este caso específico del pensamiento crítico, este estudio que hice en una escuela de educación básica en el año 2020, donde se promovió, se graduó y se evaluó completamente a manera de una investigación como tal, si este procedimiento, esta definición funcionaba. Eso está en un texto que hace un par de meses publicamos. Yo soy colaborador de uno de los capítulos. Aquí con nuestras autoridades voy a dejar algunos separadores donde viene un código QR. El libro es gratis, es de libre acceso. Habla enteramente de las habilidades del pensamiento desde este enfoque observable, materialista, y no solamente trata sobre el pensamiento crítico, ahí van a poder encontrar sobre la creatividad, sobre incluso la planificación argumentada. Todas las temáticas son elaboradas por profesores de educación básica, de preescolar, primaria y secundaria. Somos los coautores de este texto. Entonces, bueno, a mí me apasiona mucho el tema, espero que haya sido un poco más de su utilidad. Bueno, pues nos dejas con una excelente impresión, pero sobre todo con muchas interrogantes. Y haría solamente una pregunta central. Ya en la práctica con tus alumnos de la zona, de la Teocentli, si lo has aplicado y cómo observas el desarrollo en ellos, básicamente en ellos, porque cuando nos estás narrando nos vamos dando cuenta que es algo que debemos de ir nosotros desarrollando paulatinamente y que en cierto momento se va transformando y se va haciendo cada vez más complejo. Por eso me interesa ver
¿Qué resultados y qué has logrado con los alumnos de la Teocente? Claro, sí, sobre todo esta parte la hemos trabajado en los proyectos. En los proyectos, en la parte última, cuando se sacan conclusiones, cuando se hace una valoración de si lo que hicimos funcionó, es donde se está trabajando esta graduación. Sin embargo, sí es importante recalcar que mientras nuestros alumnos no estén acostumbrados a trabajar de esa manera, en todas las disciplinas es muy complicado que lleguen a estos niveles de pensamiento. Sin embargo, hay muchos estudiantes que lo han logrado. Sí ha habido una graduación. Recuerden que lo importante muchas veces no es llegar al último nivel, sino movilizar a los chicos del nivel en el que se encuentran. Entonces sí, lo que puedo comentarles es que es un rotundo éxito, que del nivel 1 me los he llevado a nivel 2, a nivel 3. No podría decir que todos están en nivel 5 o 4, porque ahí hay muchas variables en juego, cuestiones familiares, algunas cuestiones también de las necesidades básicas que los chicos cumplan, pero sí podemos hablar de que ha habido una movilidad, al menos en las 2 generaciones que he podido trabajar en esta escuela, sobre este nivel de complejidad en cuanto al pensamiento. Bueno, pues esto me lleva a mis últimas preguntas. Precisamente, preguntarte qué es lo que te gusta de tu profesión de ser docente. Sí, bueno, de ser docente me gusta mucho que todo el tiempo estamos en constante aprendizaje, que cuando nosotros ya nos acostumbramos a un modelo nos lo cambian y eso pues para muchos puede parecer algo molesto, pero en mi caso me agrada porque me empapo de cosas nuevas, conozco cosas nuevas, las integro con las que ya conozco, con lo que me ha funcionado y en realidad el ser docente pues yo pienso que desde cierto punto me mantiene joven en la mente porque pues todo el tiempo estoy en constante aprendizaje. Una pregunta más, ¿qué le pudieras decir a los maestros docentes? Estamos a un mes de ser reconocidos. Cada año en el Estado de México se les reconoce a los maestros, a los mejores maestros, pero a veces al colectivo de maestros, pues también es importante dirigirnos a ellos. ¿Tú qué les recomendarías? ¿Qué les dirías a tus compañeros maestros que ahorita seguramente te están viendo? Claro que sí. Compañeros, tenemos toda la experiencia del mundo. Esa experiencia nos ha hecho especialistas a todos en nuestras disciplinas. Lo único que puedo recomendarles es sigan una metodología, la que ustedes quieran, con la teoría que más les acomode, intégrenla con su experiencia, pero siempre es importante sistematizar nuestro trabajo como docentes, porque esto nos va a permitir poder observar tanto los avances como las cuestiones que no están fluyendo como deberían y verlas desde la perspectiva de la teoría. Entonces, mi recomendación es esa. Agarren una teoría y traten de aplicarla como crean ustedes, la que sea al pie de la letra, como la teoría lo sugiere, la que ustedes conozcan, si quieren constructivismo, si quieren socioconstructivismo, incluso el conductismo es muy útil. Esta teoría de la que yo me baso, su base es conductual, sin embargo es un poquito una mezcla de lo conductual con lo psicológico, está como intermedio. Entonces no necesariamente lo conductual tiene que ser enteramente negativo, pero lo que sí es importante es que retomemos algo que se ha estudiado y tratemos de aplicarlo con nuestros estudiantes. Ahí tenemos el laboratorio todos los días. Bueno, y una última, ¿por qué hoy sí te pudimos convencer para participar en Educatips? Y le hago la invitación a los compañeros para que participen en este intercambio de ideas, que no solo queden grabadas, sino que también interactúen con los compañeros y en este caso con el maestro Perdomo, que también interactúen a la hora del receso, porque vamos a tener la oportunidad de estar ahí juntos y platicar y dialogar y encontrar nuevas alternativas y, ¿por qué no?, construir nuevos saberes más allá de lo que hemos ido descubriendo. Pero hoy, ¿por qué sí te convencimos para participar en Educatips? Bueno, no me habían extendido la invitación personalmente. Yo sí había tenido la idea de trabajar en Educatips, sin embargo, pues por una u otra razón, pues el trabajo, ¿no? Tengo algunas situaciones, otras, ando a veces un poco a las carreras. Sin embargo, en esta ocasión que me extendieron la invitación personalmente, y yo sabía que uno de los temas desde un inicio era pensamiento crítico, fue en el que me focalicé. Es un tema que me apasiona, es un tema con el que yo entro a mi
posgrado con un anteproyecto de pensamiento crítico y termino mi tesis con ese mismo anteproyecto. Entonces es un tema que me atrapó, que me enfoqué mucho en matemáticas porque es mi disciplina, pero se puede extender a más y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Bajar estas definiciones muy psicológicas al nivel de nosotros los docentes para que podamos aplicarlas. Bien, pues te agradezco mucho y espero que nos puedas compartir en otro momento tus saberes, invitar a los compañeros también a participar en Educatips y por qué no también que tengamos la posibilidad de construir. Recordamos muy bien el curso del año pasado, fue todo un éxito en donde vimos el desarrollo y la aplicación de las matemáticas, precisamente con un enfoque de la taxonomía de Bloom, de Bloom, ¿verdad? De Bloom, en donde aplicamos la taxonomía y creo que fue muy exitoso, de acuerdo a las expectativas de los compañeros, no de acuerdo a mi visión, sino de los mismos compañeros. Y bueno, pues vamos a ver si podemos construir. Espero que les haya gustado este Educatips y recuerden volvernos a encontrar y si pueden intercambiar puntos de vista con el maestro Perdomo y de nuestra parte nos vemos en la próxima. Espero les guste.